Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos adentramos en el fascinante y, a menudo desconcertante mundo de la educación de Henry Adams. Ujú. Tenemos aquí fragmentos de esta autobiografía tan singular que, no es la típica historia de éxito, ¿eh? Es más bien la reflexión profunda de un hombre, Sí, miembro de una familia muy influyente en Estados Unidos, claro, sobre cómo su propia formación le dejó, perplejo ante un siglo XIX que iba a toda velocidad hacia la modernidad. exactamente. Es que Adams, que tenía presidentes en su familia, nada menos, convierte su vida en una especie de caso de estudio, ¿no? Un laboratorio, sí. Eso es. Y lo que observa es una brecha enorme entre la educación que él recibió, Harvard, los viajes por Europa, lo que se esperaba, digamos, de alguien de su clase, Lo estándar para la élite. claro, y las fuerzas que de verdad movían el mundo. La política, la de verdad, la tecnología que empezaba a surgir, el poder del dinero. Su libro es el relato de esa búsqueda, a veces casi desesperada, por encontrarle un sentido a todo eso. Pues nuestra misión hoy es precisamente esa, destilar las ideas clave, las pepitas de oro de estos textos. Veremos la crítica implacable de Adams a la educación de su época. Que es muy dura. Durísima. Sus observaciones, increíblemente agudas, aunque a veces, hay que decirlo, suenan un poco elitistas, ¿no? Sobre América y Europa. Sí, tiene ese punto. Y sobre todo, esa lucha intelectual suya por encontrar una teoría dinámica, una clave, una especie de fórmula para entender la historia, mientras el mundo cambiaba a una velocidad de vértigo. ¿Qué podemos aprender de este viaje intelectual tan peculiar? Vamos a desgranarlo. Venga, Adams arranca fuerte, ¿eh? Pone en duda toda la educación formal que recibió, sus años de colegio entre los 10 y 16 y luego Harvard. Bueno, los califica directamente de tiempo perdido. sí, es bastante directo. Su queja fundamental es que no le dieron herramientas útiles, ni para la vida real, ni para entender cómo funcionaba el poder o la sociedad misma. Ya. Y su visión de Harvard para la época es demoledora. Dice que la universidad se dedicaba a producir ciudadanos respetables, perfectos para encajar en la sociedad de Boston, claro, Claro, el molde. pero no líderes, no gente capaz de enfrentarse a los cambios tan brutales que ya se veían venir. Era, según él, más un sello social que un motor intelectual real. Entiendo. Y lo que cuenta de su experiencia en Alemania es, todavía peor. Describe la universidad y el gymnasium como entornos primitivos, opresivos, obsesionados con una memorización totalmente estéril, ¿sabes? Ajenos a la vida. Es una crítica muy radical. Si rechazaba ese modelo de plano, ¿qué proponía él entonces? O sea, ¿qué era la educación para Adams, más allá de acumular datos y títulos? Bueno, Adams tenía una idea bastante pragmática en el fondo. La educación debía ser economía de fuerzas. Economía de fuerzas. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues optimizar el esfuerzo, eliminar lo superfluo, lo inútil, y aplicar la energía mental directamente a los problemas reales. Él buscaba dominar las herramientas, ya fueran idiomas, métodos científicos, lo que fuera necesario, Vale. pero solo como un medio para un fin, para luego poder descartarlas si ya no servían. Valoraba muchísimo más la experiencia directa, la observación atenta, incluso los propios errores. Los errores como aprendizaje. Exacto. Eso, para él, era aprendizaje de verdad, mucho más que cualquier clase magistral. Educarse era un proceso constante, activo, de intentar poner orden en el caos, ¿no? Disciplina en la libertad, buscar alguna unidad en esa avalancha de información y experiencias. Una tarea casi imposible, según él. Hablando de orden y caos, de unidad y multiplicidad, Adams estructura mucho su pensamiento alrededor de contrastes, de dualidades. Empieza con su propia infancia. Quincy frente a Boston, una dicotomía que le marca profundamente. Totalmente. Es que esa es clave. Quincy representa el verano, la libertad del campo, una conexión casi idílica con la naturaleza y sobre todo con la figura de su abuelo, John Quincy Adams. El expresidente. Eso es, a quien él asocia con una amabilidad como del siglo XVIII, sin rigideces. Y Boston, en cambio. Boston es el invierno. La ciudad, la escuela obligatoria, las normas sociales, la disciplina, el deber ser. Exacto. Y esa tensión inicial se proyecta luego a todo su análisis. Es una constante. Vemos cómo contrasta permanentemente ese siglo XVIII que él idealiza un poco
del que se siente heredero por familia y por esa primera educación más libre, ¿no? Sí. Con el siglo XIX que vive y sobre todo con el XX que ya intuye, y que le parecen cada vez más incomprensibles, dominados por fuerzas nuevas, brutales, que no entiende. Exacto. Y hay otro contraste fundamental que él señala siempre: el conflicto casi perenne entre su propio linaje, los Adams, vinculados a la política, a la diplomacia, a ciertos ideales casi puritanos de servicio público, Ajá. y lo que él llama State Street. Esto es importante entenderlo. State Street era, y bueno, sigue siendo el corazón del poder financiero y mercantil de Boston. El mundo del dinero. Eso es. Adams percibía una tensión constante, a veces una hostilidad abierta, entre los valores de su familia y los de ese mundo de los negocios. Interesante esa tensión. Y esa mirada comparativa también la aplica a las culturas, ¿no? No deja de contrastar la mentalidad estadounidense, sobre todo la de Nueva Inglaterra, que conocía también, Claro. con la europea, especialmente la inglesa. Detecta diferencias profundas en cómo veían el poder, la sociedad, hasta la forma de conversar. Desde luego. Y dentro de ese microcosmos familiar, dedica pasajes muy reveladores a su abuelo, el presidente John Quincy Adams. Cuenta una anécdota infantil que es preciosa. ¿Sí? ¿Cuál? Él, de niño, se rebela. Se niega a ir a la escuela. Un día dice: no voy. Vale. El pequeño Henry rebelde. Sí. Y su abuelo, el expresidente, en lugar de castigarle o forzarle, le acompaña en su paseo rebelde. Habla con él. Maneja la situación con una inteligencia emocional y una falta de rencor que impresionan a Adams para toda la vida. Ve en él un modelo de carácter. Se nota esa idealización del abuelo, sí. Con su padre, Charles Francis Adams, la admiración es diferente, quizá más intelectual. Lo retrata como un hombre de un equilibrio mental extraordinario, sin vanidad, muy independiente en sus juicios. Y señala algo interesante. Dice que, a diferencia de muchos bostonianos de su círculo, su padre no sentía una especial simpatía por Inglaterra. Curioso, ¿no? Adams sugiere que quizás era por las cicatrices históricas, las relaciones complicadas entre los Adams y la corona británica a lo largo de las generaciones. Puede ser, es una observación aguda, y también menciona a su abuela paterna, Louisa Catherine, que había nacido en Londres. La describe casi como una pieza de museo, una figura exótica. Dice Luis XVI, ¿sabes? Como desconectada del Boston de su época y del siglo que venía. Una figura del pasado. Sí. Y todo esto, claro, se enmarca en un contexto político familiar muy concreto. Su padre era una figura destacada de la facción Free Soil, los que se oponían a la expansión de la esclavitud. Antes de la Guerra Civil. Exacto. Y esto les trajo cierta frialdad, un cierto ostracismo social en la élite de Boston, que a menudo tenía intereses económicos muy fuertes ligados al sur esclavista. Esa tensión política también fue parte de su educación informal, digamos. Entiendo. Luego están las experiencias en Europa, que marcan un antes y un después. Ya hemos hablado del fiasco académico en Berlín. Sí, que lo despacha rápido, pero luego relata un viaje a Italia en 1859, justo durante la Guerra de Unificación Italiana. Y aquí la educación que recibe es completamente distinta. No es intelectual, es sensorial, emocional. Eso es. La describe casi como si fuera a escuchar música, como algo valioso en sí mismo, no por lo que te enseña de forma práctica, sino por lo que te hace sentir. Es fascinante cómo diferencia esa experiencia. Contrasta la maldad cínica que él percibe en la política de Francia y Austria en ese conflicto con el idealismo romántico que rodeaba la causa italiana en aquel momento. Y menciona casi de pasada, pero es significativo, la influencia de su cuñada, Mrs. Kuhn. Cuenta cómo se dejó guiar por ella, que adoraba Italia y detestaba Alemania. Y cómo descubrió por primera vez, dice, el placer de rendirse a la guía de una mujer inteligente y con carácter. Es una pequeña grieta en su mundo tan masculino. Un detalle interesante, sí. Pero sin duda, la experiencia europea que le marca a fuego es su estancia en Londres durante la Guerra Civil Americana. Sí. Su padre fue nombrado ministro, lo que hoy llamaríamos embajador, y él fue su secretario privado, un puesto clave en un momento crítico. Absolutamente crucial. Y muy dolorosa para él, ¿eh? Describe la frialdad inicial, el ostracismo de buena parte de la sociedad británica, especialmente las clases altas y la prensa influyente, como The Times. ¿Que simpatizaban con el sur? Mayoritariamente sí, con la Confederación. Le tocó vivir desde dentro crisis diplomáticas tremendas, como el incidente del Trent,
que casi lleva a la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Casi nada. O toda la polémica por la construcción de barcos de guerra confederados, como el famoso Alabama, en astilleros británicos, una violación de la neutralidad muy flagrante. Y su mirada sobre los líderes británicos del momento es implacable. Observa figuras como Lord Russell, el primer ministro Palmerston o Gladstone. A Gladstone lo analiza mucho. Y cuestiona constantemente su honestidad, su competencia, sus prejuicios antiamericanos tan arraigados. No se fía un pelo de ellos. No, desde luego. Pero también encuentra aliados, y eso es importante decirlo. Figuras del ala más radical o liberal, como John Bright o V. Forster, que sí defendían la causa de la Unión. Vale. Y tiene encuentros que le dejan huella. Por ejemplo, una cena memorable que organiza el excéntrico Monckton Milnes, donde conoce al poeta Algernon Swinburne. Ah, el encuentro con Swinburne es un momento genial del libro, ¿verdad? Adams se queda absolutamente fascinado por la genialidad torrencial del poeta, por su conversación desinhibida, brillante. Sí, debió ser impactante. Pero a la vez, ese encuentro le hace ser dolorosamente consciente de sus propias limitaciones. Dice sentirse con una mente de Boston, puritana, rígida, incapaz de seguir esos vuelos intelectuales y esa libertad de espíritu. Es un momento de autocrítica cultural muy potente. Sí, revela mucho sobre cómo se veía a sí mismo, sobre sus inseguridades. Y en Londres también traba contacto con personajes muy diferentes, como Thurlow Weed. ¿Quién era? Un operador político neoyorquino, un maestro de la manipulación mediática y de las tácticas políticas más pragmáticas, digamos. De él aprende cómo funciona realmente el poder, lejos de los ideales que le habían enseñado en Harvard o en su familia. Otra dosis de realidad. Sí. Toda esa etapa londinense le deja una profunda desconfianza hacia los políticos en general y hacia la sociedad inglesa en particular, que le parece marcada por una excentricidad desconcertante y por prejuicios muy, muy profundos. Terminada la guerra y la misión diplomática, Adams vuelve a Washington. Y el panorama que describe es, caótico, ¿no? Caótico es poco. Una ciudad que él ve provinciana e ignorante en muchos temas cruciales, donde todo el mundo, él incluido, parece estar improvisando a marchas forzadas durante la complejísima era de la reconstrucción. Exacto. Es especialmente crítico con la corrupción rampante, lo que llama la carroña del patronazgo político, y con esa sensación general de falta de preparación de muchos líderes, incluido el héroe de guerra y ahora presidente, Ulysses S. Grant. Su retrato de Grant es uno de los más famosos y polémicos del libro, sin duda. Lo ve como una figura completamente anacrónica. Un hombre de acción, sí, pero con una mente simple, incapaz de seguir razonamientos complejos o abstractos. Y ahí viene la comparación famosa. Ahí viene. Lo compara con el pteraspis. Hay que explicarlo un poco. El pteraspis era un pez prehistórico, acorazado, muy primitivo. Vivió hace cientos de millones de años. Entiendo. Al usar esa imagen, Adams está diciendo que Grant es un fósil viviente, un tipo de líder totalmente inadecuado para la complejidad del mundo moderno, alguien cuya existencia misma desafía su fe, o lo que le quedaba de ella, en la evolución y el progreso histórico. Qué imagen tan potente y tan brutal. Y contrasta esa figura con otras, ¿no? Respeta a gente como Hamilton Fish, el secretario de Estado. Sí, por su inteligencia y pragmatismo. Pero critica duramente a otros, como a Charles Sumner, el influyente senador abolicionista de Massachusetts, que era de su propio estado. Lo considera un ególatra con una mente rígida, casi un caso patológico, dice. Sí, no se corta. En esa época, Adams intenta influir a través del periodismo político de alto nivel. Escribe análisis muy trabajados sobre finanzas, sobre la necesidad urgente de reformar la administración pública para acabar con el clientelismo. La famosa Civil Service Reform. Exacto, para revistas prestigiosas como la North American Review. Y su diagnóstico es demoledor. La política estadounidense funciona a base de parches, sin un sistema coherente, sin una visión a largo plazo, pura ineficiencia y reacción constante. Después de probar la diplomacia, el periodismo e incluso dar clases de historia medieval en Harvard, una experiencia que él mismo califica como otro fracaso personal. Se sentía que no conectaba. Exacto. Sentía que no conseguía conectar con los estudiantes ni ofrecerles algo realmente útil. Bueno, pues, después de todo eso, Adams no se rinde. Sigue buscando esa educación esquiva que le permita entender el mundo. Y se vuelca hacia la ciencia. Sí, es su siguiente etapa. Primero se interesa por la geología,
muy influido por el gran Sir Charles Lyell y su idea de los cambios graduales y uniformes en la Tierra, el uniformismo. Vale. Luego se sumerge en Darwin y la teoría de la evolución. Pero incluso ahí encuentra problemas que le inquietan, ¿sabes? La uniformidad de Lyell no le cuadra del todo con ciertas catástrofes geológicas evidentes. Ajá. Y la selección natural de Darwin, bueno, le desconciertan seres como su amigo el Pteraspis, que parecen reliquias inexplicables, o la falta de fósiles intermedios claros para muchas especies que se suponía que existían. Siente que falta una ley más general, algo que unifique todo. Y esa insatisfacción con las explicaciones científicas que había en ese momento le lleva a su proyecto más ambicioso y personal, intentar formular una teoría dinámica de la historia. Eso es. Es un intento audaz, quizá un poco excéntrico también, de aplicar conceptos tomados directamente de la física, fuerza, aceleración, masa, inercia, para entender cómo cambia la sociedad y la mente humana a lo largo del tiempo. Exacto. Busca una ciencia de la historia, una especie de física social. Su idea central es que la historia es, en esencia, la respuesta de la mente humana a las diferentes fuerzas que la atraen y la moldean en cada época. ¿Fuerzas? ¿De qué tipo? Pues pueden ser religiosas, como él veía en la Edad Media, o mecánicas y eléctricas, como en la era industrial que él vivía. La mente, para Adams, es como un organismo que reacciona y se adapta o no se adapta a estos campos de fuerza cambiantes. Fascinante. Y en esa búsqueda por entender las fuerzas de su tiempo, las grandes exposiciones universales se convierten para él en una especie de laboratorios de observación privilegiados. Totalmente. La de Chicago de 1893 le impresiona muchísimo. Ve en la arquitectura unificada de la famosa Ciudad Blanca la primera expresión coherente y a gran escala del pensamiento americano moderno. Una demostración de poder, de organización. Pero el momento cumbre de esta línea de pensamiento llega en la Exposición Universal de París de 1900, ¿verdad? ¿Sí? Ahí es donde cristaliza todo. Es allí donde formula su metáfora más célebre y poderosa. La comparación entre la dínamo y la Virgen. Explícanos eso. Bueno, él queda absolutamente fascinado ante las enormes dínamos eléctricas que estaban expuestas en la Galería de las Máquinas. Ve en ellas el símbolo perfecto de las nuevas fuerzas del siglo XX. Fuerzas invisibles, infinitas, incomprensibles en su esencia, como la electricidad o el radio que se acababa de descubrir, pero con un poder transformador apabullante. La tecnología como nueva religión casi. Algo así. Y a esa fuerza nueva, tecnológica, múltiple, la contrapone con la figura de la Virgen María. Pero ojo, para Adams, la Virgen no es solo una figura de devoción religiosa. ¿Qué es entonces? Es el símbolo de la fuerza espiritual, unificadora, que él cree que dominó y dio coherencia a la Edad Media. Especialmente a los siglos XII y XIII, la época de las grandes catedrales. Una fuerza que, según él, construyó esas catedrales, inspiró las cruzadas, movilizó a sociedades enteras de una forma que la ciencia moderna, enfocada solo en lo medible y material, es incapaz siquiera de concebir como fuerza. Entiendo. Siente que la educación moderna, su educación, ignora por completo el poder real que tuvieron esas fuerzas del pasado. Las desprecia o no las entiende. Es la dicotomía central de su pensamiento tardío, entonces. La unidad simbolizada por la Virgen, la fe medieval, una fuerza centrípeta espiritual. Frente a la multiplicidad. La dínamo, la ciencia moderna, la tecnología. Fuerzas centrífugas, materiales y, para él, caóticas. Claro. Y su gran pregunta, la que le atormenta, es si esta nueva multiplicidad de fuerzas puede llenar el vacío de sentido dejado por la antigua unidad, o si simplemente nos aboca al caos. ¿Puede la humanidad vivir sin un centro unificador? Y esta reflexión le lleva, ya hacia el final de su vida y del libro, a una obsesión casi angustiosa con la idea de la aceleración. Percibe, con una clarividencia notable para su época, Muy notable. que todas las fuerzas del mundo moderno, la tecnología, la economía, la producción de información, el cambio social, se están acelerando exponencialmente. El ritmo del cambio se dispara. Y esta aceleración brutal, piensa él, genera una complejidad, una multiplicidad que siente que desborda la capacidad de la mente humana para procesarla y adaptarse. Teme, literalmente, que la evolución mental no pueda seguir el ritmo de la evolución tecnológica y social. Que nos estemos volviendo obsoletos para nuestro propio mundo. Algo así.
que la máquina vaya más rápido que el maquinista. Ahí conecta directamente con su crítica inicial a la educación, claro. Se pregunta desesperadamente si la educación, tal como él la conocía, sirve de algo para preparar a ese nuevo hombre que haría falta para manejar estas fuerzas desatadas. O si solo produce más pteraspis. Exacto, más gente anclada en el pasado, incapaz de entender el presente. Y observa también las fuerzas de la inercia como contrapunto a esa aceleración. La inercia de sociedades enormes como Rusia, por ejemplo. O la inercia social que ve, por ejemplo, en la mujer americana de su tiempo, que empieza a rebelarse contra su rol tradicional, pero no encuentra aún alternativas claras o satisfactorias, según él. Mm. Su temor más profundo es que la transición histórica desde ese universo que él percibía como unificado, la Edad Media de la Virgen, a este nuevo universo de multiplicidad caótica, el siglo XX de la Dínamo, requiera un salto mental, una especie de mutación en la conciencia humana. ¿Y cree que somos capaces de darlo? Duda mucho. Duda mucho que la sociedad, con sus inercias y sus limitaciones, sea capaz de dar ese salto. Teme la fractura, el colapso mental o social. Y lo más impactante, quizá, es que después de toda una vida dedicada al estudio, a la observación participante en los centros del poder, a la reflexión histórica, científica, Adams concluye su educación con una confesión radical de ignorancia. Sí, es tremendo. Se siente al borde de un abismo de ignorancia, ante la complejidad inmanejable de ese nuevo universo de fuerzas múltiples, contradictorias, a menudo invisibles que emerge a principios del siglo XX. Es una conclusión de una humildad y una honestidad intelectual tremendas. Después de buscar sin descanso una teoría unificadora, una ley que lo explique todo, reconoce que el universo y la historia humana dentro de él es mucho más misterioso y complejo de lo que su educación o incluso la ciencia más avanzada de su tiempo le permitían comprender. Y con esa nota de humildad intelectual, pues termina nuestra inmersión en las reflexiones de Henry Adams. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Mucho, marcado por esa insatisfacción vitalicia, una capacidad de observación extraordinaria y esa búsqueda agónica de sentido en un mundo que cambiaba más rápido de lo que él sentía que podía asimilar. Sin duda. Y su dilema central, esa tensión entre la unidad perdida que representa la Virgen y la multiplicidad caótica que simboliza la Dínamo, creo que sigue vibrando con fuerza hoy en día, ¿no crees? Totalmente. Nos deja colgada una pregunta que es casi más relevante ahora que entonces. ¿Podemos, como individuos y como sociedad, adaptar nuestras mentes a la aceleración constante de las fuerzas que nosotros mismos hemos desatado con nuestra tecnología, nuestra economía? Adams no nos da recetas ni soluciones fáciles, desde luego. Solo nos lega la crónica brutalmente honesta de su propia educación, que él consideró fallida. La historia de una mente brillante que siempre se sintió inadecuada para el presente y el futuro que le tocaron vivir. Quizás su lección más perdurable sea precisamente esa. ¿Cuál dirías? Pues la importancia de ser conscientes de los límites de nuestro propio conocimiento, de nuestra comprensión, frente al misterio inabarcable de las fuerzas que nos dan forma y nos arrastran. Una idea potente para seguir, para seguir dándole vueltas por nuestra cuenta.